Ruiz Romeo. ¿Dónde estás, Laura? Hola. Nos pide que hablemos, yo no puedo responder bien su pregunta, la voy a medio responder, porque nos pide que hablemos de la espera y la esperanza, tanto del libro como de las palabras. Ahora, yo del libro no puedo decir nada porque no lo he leído y he aprendido que cuando uno no sabe, pues es mejor callar. Es un libro de Pedro Leín Entralgo, no lo he leído, no te puedo decir nada, pero espero que lo disfrutes. Ahora, en cuanto a las palabras, pues son palabras hermanas, ¿no? El que tiene esperanza, pues está esperando algo, ¿no? Y tienen un origen muy antiguo en muchos idiomas, una raíz indoeuropea que es la raíz spe. Y esa raíz significaba expandirse en el sentido también de prosperar, porque la gente que pues prosperaba se expandía, todavía pasa hoy, ¿no? La gente va adquiriendo bienes, va creciendo, va expandiéndose. Aumenta sus posibilidades. Y vas aumentando. Eso es muy bonito porque es un sentido muy educativo, el de que vas aumentando tus posibilidades, ¿no? Y por eso se dice, y vuelvo a mi maestro José Antonio Marina, él suele decir mucho que los maestros somos los profesionales de la esperanza, porque de eso se trata la educación, de aumentar las posibilidades de nuestros alumnos, y por eso la esperanza es fundamental para los maestros. Si no creyéramos que hay un futuro mejor, pues no nos pondríamos a darle clases a nadie, ¿verdad? Y una y otra vez encontramos asociaciones en nuestra lengua que nos hablan de esta maravilla y de esta felicidad. Por ejemplo, el verbo griego irregular latino, tiene que ver con metáfora, lo hemos dicho, que significa movimiento, etcétera, pero también en alguna de sus acepciones tiene que ver con la felicidad y con la fertilidad, ¿no? Y con la amplitud, finalmente, porque digamos la creatividad tiene que ver con este crecimiento, con esta fertilidad, y eso todo nos vuelve a traer al tema de la educación como amplitud de nuestras posibilidades, como relacionada con nuestra prosperidad, con nuestra fertilidad, nuestra creatividad, nuestra riqueza, etcétera. Y como ver también, yo creo, ver más posibilidades. La libertad es conciencia de opciones. O sea, puede uno tener muchísimas opciones en la vida, pero si uno no las ve, si uno no se da cuenta de ellas, pues no es uno tan libre. Entre más opciones veas, entre más te des cuenta de las opciones que tienes, pues más libre eres y tu libertad la puedes ejercer mejor. Entonces, en ese sentido es muy bonito el sentido de la esperanza como una amplitud de horizontes que tiene que ver, como dice Pablo, con la educación. Pues es justamente que la educación te ayuda a ver más opciones, a ser más libre y por lo tanto más humano, ¿no? A humanizarte más, ¿no? Sí, y la libertad también está asociada precisamente a la literatura, a la poesía, por ejemplo. Algún poeta encarcelado que no tenía posibilidades de escribir sus poemas, los hacía de memoria, los decía de memoria, sus compañeros los aprendían de memoria, y cuando él salió resultaba que mucha gente ya conocía sus obras, es decir, habían sido transmitidas de manera oral. En realidad él no estaba tan encarcelado como los que lo cuidaban, sino que porque había logrado salirse entre los barrotes de las palabras precisamente por la poesía y la memoria. No sé si hablas de San Juan de la Cruz, ¿no? O de Miguel Hernández. No hablo de ninguno en específico, sino de un poeta encarcelado, porque acabo de leer la anécdota en un librín de Roberto Juarros, Ya. que pone 3 ejemplos de poetas encarcelados que tienen estas opciones distintas de libertad. Yo recuerdo sí, porque Cervantes la tuvo Cruz, más difícil, ¿no? Para que la gente recordara el Quijote. Claro, porque no está en verso. Los versos sí te ayudan a recordar, ¿no? A memorizar. Y bueno, la libertad también tiene que ver con el hecho de no estar preso generalmente de tus propias pasiones, de tus propios antojos, digamos. De tus lugares comunes. De tus lugares comunes. De tus lugares comunes, de que puedas romper ese círculo, digamos, esa limitación inherente que todos tenemos, pues porque a todos nos tocó en suerte nacer de alguna manera, en algún lugar, bajo ciertas circunstancias, que puedas romper ese círculo, digamos, esa circunstancia inmediata, y que puedas ir más allá, como es o como fue el lema de Canal 22 muchos años, ir más allá, o sea, romper ese cerco de lo tuyo propio. La palabra educación tiene que ver con
salir, conducir fuera de qué, pues de esa circunstancia particular que te tocó a ti, ¿no? Los condicionamientos culturales y los condicionamientos biológicos. Sí, nosotros hemos querido salirnos de este horario y no nos dan la No otra nos hora dan. y no nos dan. Queremos Pero también llegar hasta había- la 1. Pero Había tenemos otro- esperanza, tenemos esperanza. esperanza. Y había otro eslogan que decía, somos más de dos. Somos mucho más de dos. Y aquí hay mucho más de dos personas que también También. preguntan.